Y Dios habla a nuestros corazones. Hermano Alex. Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Buenos días. Bueno, me alegra mucho verlos y estar acá, nuevamente tener el privilegio de compartir un autoexamen de conciencia. Por eso quiero que vaya rápidamente a la palabra de Dios, al Salmo 46. Salmo 46. Y no cabe duda, hermano, de que vivimos en un mundo convulsionado y lleno de situaciones inesperadas que de la noche a la mañana llegan a nuestra vida. Logran de alguna manera sacudirnos fuertemente. Esos embates de la vida que aún como cristianos experimentamos logran a veces hacernos perder el enfoque que Dios quiere que tengamos siempre en nuestra vida. Y vamos a leer un texto que nos va a recordar precisamente cuál debe ser nuestra actitud y nuestra manera de vivir permanentemente como hijos de Dios. Ahí en el Salmo 46 voy a leer el versículo 10. Salmo 46, versículo 10. ¿Ya lo tiene, hermano? Listo. Este texto dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. He titulado este autoexamen de conciencia: ¿quién gobierna tu vida? ¿La ansiedad o Dios? ¿Quién gobierna tu vida? ¿La ansiedad o Dios? A manera de pregunta para que usted esta mañana se haga esa pregunta. Antes de entrar al versículo 10, que es el texto base, debemos recordar que este Salmo 46 es un salmo de gran esperanza. Mire cómo empieza: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Usted lo cree, mi hermano? Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, es decir, el recurso más grande que tenemos y el recurso primario que tenemos que siempre ir cuando vengan esas situaciones a nuestra vida. Y miren lo que dice el versículo 2: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aquí habla de terremotos, de tsunamis, de manifestaciones naturales terribles que sacuden al hombre, como el que pasó hace unas semanas atrás en Venezuela. De alguna manera pinta un escenario extremo en el que nosotros podemos vernos sumergidos, situaciones que de repente pueden llegar a nuestra vida, pero sin embargo no debemos olvidar que Dios sigue siendo en medio de esas situaciones nuestro amparo y nuestra fortaleza. El versículo 5 dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida, hablando de la ciudad de Dios. ¿Y eso de qué nos habla? De la realidad de las diferentes tribulaciones que aún como hijos de Dios vamos a enfrentar, pero que eso no anula la realidad de la presencia de Dios en medio de esas situaciones. Y eso es lo que a nosotros nos debe siempre motivar a seguir adelante, porque el Dios al que seguimos y en el que hemos creído es un Dios que es más grande que esas situaciones que podemos enfrentar. El versículo 7 es hermoso, dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Y el versículo 11 lo repite, exactamente el mismo: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, es una realidad que nosotros como su pueblo debemos siempre recordar. Dios está siempre con nosotros. Él debe ser nuestro refugio en esos momentos difíciles. Este salmo, por cierto, era el salmo favorito de Martín Lutero, ¿sabían ustedes? Y yo creo que fue el salmo que él recordaba siempre porque él se refugiaba en Dios cuando tuvo que enfrentar al imperio más poderoso de ese tiempo, que lo querían matar. Él sabía, como lo dijo en una ocasión: Dios y yo somos mayoría. Cuando tú tienes claro que el que está contigo es mayor que el que está en el mundo, puedes enfrentar cualquier situación que venga a tu vida. Este salmo de hecho lo inspiró
a escribir ese famoso himno, castillo fuerte es nuestro Dios. Hermano, y recuerde que el castillo, la fortaleza, la roca, nuestra seguridad es Dios. Entonces, debido a todo esto que este Salmo 46 nos habla, lo que los hijos de Coré, los autores de este Salmo, nos enseñan acerca del poder, la fidelidad de Dios y de su soberana voluntad que es buena para nosotros, es que en el versículo 10 es como si Dios irrumpiera después de esto que ellos han dicho, y ahora Él mismo nos da 2 mandamientos y una promesa. Aquí vemos 2 mandamientos y una promesa. El primer mandamiento, estad quietos. El segundo, conoced que yo soy Dios. Y también vemos una promesa, el final le pertenece a Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Entonces vamos con el primer mandamiento, estad quietos. Esto no es un buen consejo, mis hermanos, esto no es una sugerencia, es un imperativo, es una orden de Dios, estad quietos. Esta frase, estad quietos, viene de la raíz hebrea rapap, terminada en P, que significa aflojar, soltar el control, dejar caer, descansar, dejar de forcejear. Es como si Dios nos dijera, deténganse y dejen de correr, suelten el control que quieren tener de sus vidas y dejen de afanarse y ocúpense más bien de mí. Ocúpense más bien de mí. Y esto nos enseña que la ansiedad es el resultado de tratar de cargar lo que solo Dios puede cargar. La ansiedad viene cuando nos esforzamos por solucionar los desafíos que vienen a nuestra vida humanamente y tratamos de nosotros mismos enfrentarlos y sacarlos adelante, en vez de permitir que sea Dios el que los tome y nos muestre que Él sigue siendo el soberano, fiel Dios que nos salvó. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces aquí dice, ¿por qué? Por nada. ¿Y por nada qué significa? Por nada, hermanos. A veces pensamos o espiritualizamos ciertos escenarios. No, por nada es por nada. Entreguémosle esas cargas a Dios, es lo que dice este texto. Más adelante va a decir que cuando hacemos eso, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros pensamientos. Tal vez no solucione o nos dé la respuesta que quisiéramos, pero su paz nos guardará y nos mostrará una perspectiva mejor. Mateo 6:6, por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, en medio de las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. Desafortunadamente nosotros hacemos todo lo contrario. En vez de acudir a Dios como nuestro primer recurso y como el primer pensamiento que debería venir, saber que tengo un Dios grande que se ocupa de mis necesidades, ¿qué hacemos? Empezamos a tocar puertas, empezamos a buscar al hombre, empezamos a buscar soluciones que nosotros mismos orquestamos y nos olvidamos de lo más importante, nos olvidamos de acudir a Dios. Pero miren lo que dice el Salmo 55, 22. Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué tenemos que hacer cuando estemos viviendo tribulaciones? Echar sobre Jehová nuestra carga. No dice lleva tu carga, dice echa sobre Jehová tu carga. Debemos acudir a Él. Entonces, mis hermanos, cuando no estamos quietos y descansando en Dios, porque estamos viendo que esto es una orden de Dios, estad quietos, es lo que esta mañana Dios les está diciendo, porque tal vez muchos de los que hoy se encuentran acá vienen cargados, llenos de problemas, de situaciones difíciles, insoportables, piensan. Pero Dios no quiere que sigas con esa carga. Descansa en Él, estad quietos.
Y cuando hacemos eso, pues vamos a, como lo vamos a ver más adelante, a recibir lo que Dios quiere. En cambio, cuando no estamos quietos, estamos desobedeciendo la palabra de Dios, porque aquí vemos que esto no es una sugerencia, es un mandamiento. Porque tal vez a veces pensamos que tengo todo el derecho a estar preocupado, que tengo todo el derecho a estar angustiado, pero la palabra de Dios hoy me dice que eso es falta de confianza en Dios. Es un mandamiento. Cuando permitimos que la ansiedad nos controle, empezamos, hermanos, sin darnos cuenta, a dar un mal testimonio ante los incrédulos, ante esas personas que tal vez les estamos predicando la confianza en Dios, y cuando ellos ven nuestra actitud en medio de esos problemas, se van a preguntar: ¿acaso no es Él que me dice que confíe en Dios? ¿Que le entregue todas mis áreas a Dios? Entonces, sin darnos cuenta, estamos deshonrando a Dios, y la ansiedad nos lleva a dar un mal testimonio. Pero además, sin darnos cuenta, estamos cuestionando la fidelidad de Dios. Hermanos, yo les hago una pregunta en esta mañana: ¿el Señor ha sido fiel hasta el día de hoy en sus vidas? Aquí todos podemos dar testimonio de esa realidad bendita. Entonces, ¿por qué dudamos que ahora vuelva a ser fiel con nosotros? ¿Por qué dudamos que no seguirá siendo fiel hasta el final de nuestra existencia, sin importar lo que estemos viviendo? Amén, hermanos. Entonces, no dudemos de la fidelidad de Dios, pero cuando no estamos quietos, es lo que estamos manifestando. Pero como si fuera poco, también revela una falta de confianza en la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Tal vez el tema más recurrente de la doctrina reformada, porque todo se basa en la soberanía de Dios. Dios tiene el control absolutamente de todo, sin importar cuál difícil sea lo que estás viviendo. Tal vez alguien levante la mano y me diga: hermano Alex, usted no sabe lo que estoy viviendo. Pero yo tengo un libro que me dice que sin importar lo que esté viviendo, Dios es soberano, y aún en eso que estás viviendo, su soberanía está actuando para el bien de tu vida. Y esto nos lleva al segundo mandamiento: y conoced que yo soy Dios. Conoced que yo soy Dios. La palabra de donde se traduce conocer es la palabra hebrea yadá, que no se refiere a tener un conocimiento teórico o intelectual de algo, sino que hace referencia a tener un conocimiento profundo, íntimo, experiencial, donde realmente hay una relación cercana, profunda, en este caso, con Dios. Es como si Dios nos estuviera diciendo: deja de afanarte por tantas cosas que pasan en tu vida, y más bien dedícate a conocerme íntimamente, y vas a ver mi obrar permanente en todo momento. Y es por eso que en una ocasión el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. La realidad, mis hermanos, es que la causa de vivir una vida agitada es por nuestra falta de un verdadero entendimiento de la voluntad de Dios, por una falta de un verdadero conocimiento de la voluntad de Dios. Esto me lleva a pensar por un momento en Job. ¿Se acuerdan de Job? Un hombre que vivió una situación que nadie jamás tal vez vivirá. Y sin embargo, tuvo la certeza y la confianza de decir: bendito sea el nombre del Señor en medio de toda su pérdida. Aparentemente, estas palabras y esta acción de Job nos habla de un hombre maduro que conocía profundamente a Dios, y no dudo de eso. Lo interesante es que al final de la historia, él dijo: de oídas te había oído. Este hombre, con esta actitud tan impresionante, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo me pregunto, hermanos, si Job dijo eso, ¿qué podremos decir nosotros? Porque muchos vienen acá al culto, participan del servicio, participan en todas las medios de gracia que ofrece la iglesia, pero han escuchado de lejos, o han escuchado lo que otros han vivido, y viven por experiencias de otros, y ven cómo otros manifiestan su fe y lo que Dios ha hecho con ellos, pero realmente no tienen una relación íntima con Dios. Entonces es importante entender que Dios hoy nos dice: y conoced que yo soy Dios.
en el libro El conocimiento de Dios de J.I. Packer, él escribe lo siguiente, escuchen esto, estas palabras, hermano. Nada hay que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua del gran tema del conocimiento de Dios. Pensar con frecuencia en Dios nos hace tener una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que ofrece este mundo estrecho. Y miren lo que dijo también Charles Spurgeon. Él dijo estas palabras: la contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso de toda aflicción. Y la influencia del Espíritu Santo, y en la influencia del Espíritu Santo hay bálsamo para todo mal. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Hermosas palabras. Me gustaría hacerles una pregunta, mis queridos hermanos, esta mañana. ¿Usted sabe cuál es la mayor necesidad que tiene un hijo de Dios? La mayor necesidad que tiene todo hijo de Dios, escuchen, es conocer más profundamente a Dios. Repito, la mayor necesidad que tiene todo hijo de Dios es conocer más profundamente a Dios. De hecho, la realidad, hermanos, es que las reacciones equivocadas que tenemos cuando estamos atravesando situaciones extrañas, inesperadas, difíciles o dolorosas en nuestra vida, es simplemente un reflejo de la falta del conocimiento de Dios en nuestra vida. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 75. Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Aquí el salmista manifiesta una realidad en su vida. Conozco, oh Jehová. Él conocía el obrar de Dios. Él conocía el accionar de Dios, conocía a Dios y conocía que sus juicios eran justos, que él no tenía ni hacía nada sin propósito. Y por eso añade, y conforme a tu fidelidad me afligiste. Era tan profundo el conocimiento del salmista de Dios que sabía que aún en la aflicción Dios estaba manifestando su tierno cuidado, su tierno amor, su fidelidad. Y lo quería dirigir a algo que él necesitaba comprender. Ahí mismo en el Salmo 119, versículo 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Noten lo que él dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia. ¿Cuántos pueden alzar la mano de todo corazón y decir, la ley de Jehová es mi delicia? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, dice, ya en mi aflicción hubiera perecido. En otras palabras, ya hubiera muerto de la depresión, de todas las consecuencias de los problemas que enfrento en mi vida, pero la ley de Dios, que era su delicia, era la que lo sostenía, hermanos. Ahora, escúcheme esto, usted no va a encontrar delicia a la ley de Dios en medio de las pruebas. Usted tiene que aprender a desarrollarla antes. Ahora que tenemos bendiciones, salud, recursos, ahora aferrémonos y amemos la palabra de Dios para que cuando lleguen esas pruebas, eso nos sostenga, hermanos. Salmo 119, 43, ahí más adelante dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Noten que aquí el salmista no niega la realidad de la aflicción y de la angustia. Es una realidad que todos atravesamos. Decir lo contrario sería una mentira. Y no solo eso, dice, se han apoderado de mí. O sea, él estaba en esa zona de aflicción y angustia. Sin embargo, él dice, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Nuevamente vemos la idea. La palabra de Dios, el meditar en ella, el conocer lo que Dios dice, el conocer su soberanía que obra en nuestra vida en todo momento es la que nos sostiene profundamente. Les voy a citar unas palabras también de Juan Carlos Reil acerca de esto y dice lo siguiente: no hay nada que muestre mejor nuestra ignorancia que nuestra impaciencia en medio de las dificultades. ¿Ignorancia de qué? Ustedes se preguntarán.
Ignorancia de Dios, ignorancia de la providencia de Dios, ignorancia de la soberanía de Dios, ignorancia de la palabra de Dios, ignorancia de lo que nos ha revelado en su palabra a nuestro favor. Ray continúa diciendo, nos olvidamos que cada cruz es un mensaje de Dios que tiene la intención de hacernos bien al final. Las dificultades tienen la intención de hacernos pensar en lo que realmente es importante, con el fin de apartarnos del mundo, enviarnos a la Biblia y llevarnos a nuestras rodillas. Hermanos, esto es una verdad que debemos siempre reconocer y admitir, que las dificultades nos llevan de regreso a Dios. Rael continúa diciendo, la salud es una gran cosa, pero la enfermedad es mucho mejor si me lleva a Dios. La prosperidad es una misericordia, pero la adversidad es una misericordia aún mayor si nos lleva a Cristo. Cualquier cosa es mejor que vivir descuidadamente y morir en pecado. Cualquier tragedia es mejor que vivir descuidadamente y morir en pecado. Amén, hermanos. Amén. Eso es lo que a veces como hijos de Dios no entendemos, que todo eso que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito hermoso, porque ya nos ha dado realmente lo que es importante. Estas tres palabras esconden una gran verdad que deberíamos siempre atesorar en nuestra vida. Las cosas malas que le suceden a los hijos de Dios, tribulaciones, crisis económicas, la enfermedad y aún la muerte, todas estas situaciones que causan tanto dolor, tienen un propósito bueno para nosotros, llevarnos a conocer íntimamente a Dios. Y esto nos lleva a la tercera enseñanza, una promesa, el final le pertenece a Dios, el final le pertenece a Dios. Versículo 10, parte C, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y estas palabras es como si Dios nos dijera, yo no he perdido el control de tu vida, ni de las circunstancias que estás atravesando. Yo continúo sentado en mi trono controlando cada aspecto de tu vida. Hermanos, el final le pertenece a Dios. Él ya lo ha determinado. Dios ya ha establecido cada asunto que sucede en este mundo y todo lo que sucede alrededor de tu vida. Ningún gobierno, ninguna guerra, ninguna crisis toma a Dios por sorpresa. Ningún diagnóstico médico, ninguna deuda, ningún problema es más grande que Dios. En su soberanía Él va a usar todo eso para su gloria y para el bien de nuestras almas. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Lo que hoy te avergüenza, mañana Dios lo va a usar para que tú lo exaltes a Él. Y es por eso, mis hermanos, que en medio de las crisis más terribles podemos confiar que el final le pertenece a Él y nosotros estamos incluidos en ese glorioso final, hermanos. Si hoy alguno de ustedes que están en este lugar viene pasando por aflicción, angustia, situaciones difíciles en los últimos días, recuerda, Jehová será exaltado entre las naciones, Él será enaltecido en la tierra. Por eso podemos tener la seguridad de que Jehová de los ejércitos está con nosotros y que nuestro refugio es el Dios de Israel. Él ya venció por nosotros. Ahora cierro con unas breves aplicaciones, hermanos. Preguntémonos esta mañana, ¿qué área de tu vida hoy Dios te dice, entrégamela, suéltala y deja de llevarla tú? Querido hermano que me escuchas, si tal vez en este momento de tu vida te encuentras agitado y ansioso, no es porque tu problema sea muy grave, ¿sabes? Es porque Dios se ha vuelto muy pequeño para ti. No es que la situación sea tan difícil que es entendible que te encuentres en esa desesperación. La realidad es que has estado pecando contra Dios, porque has dejado de confiar en Él, has dejado de buscarlo íntimamente, has dejado de entregarle tus cargas, has dejado de creer en su fidelidad, has dejado de creer en sus promesas que son seguras, firmes y que nunca fallan. Tal vez hoy es un tiempo propicio para que hagas una pausa en tu vida, te detengas y reflexiones sobre esto. Piensa en un momento quién está gobernando tu vida, si Dios o las preocupaciones que llevas a cuestas. Hoy es un buen tiempo para que recordemos que los pensamientos de Dios
no son nuestros pensamientos, que Dios no está interesado en tu bienestar terrenal, ni en tu comodidad. Él está más bien interesado en que lo conozcas cada vez más y más. Y para cumplir ese propósito, Él soberanamente usará lo que tenga que usar. Así que no seas reacio a la exhortación que hoy la palabra de Dios te hace. Y vive cada día descubriendo por ti mismo la maravillosa satisfacción de ser gobernado por un Dios que quiere revelarse a ti de una manera que tal vez nunca lo has experimentado. Si esa realidad es lo que manifiesta tu vida el día de hoy, por favor, hermano, hoy pídele perdón a Dios por no confiar en su fidelidad, por no descansar en su divina providencia, por olvidarte que hasta el día de hoy Él te ha sostenido, por olvidar que Él no ha perdido el control de cada aspecto de tu vida y que usará todas las cosas para el bien de tu vida. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te quiero dar gracias por estas palabras, por este mensaje que hablaste a nuestra vida, Señor. Gracias porque hoy debemos reconocer que hemos perdido de vista todo lo que tú en tu bendita palabra nos has enseñado. Dejamos de ver las gloriosas y seguras promesas que el Evangelio nos aporta. Como hijos de Dios tenemos plena seguridad de que la gloria nos pertenece, Señor. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos desesperamos cuando tú tienes el control de todo? Y eso lo enseña a lo largo de todas las páginas de las Escrituras, Señor. Perdónanos por esa actitud y ayúdanos, Dios, a confiar cada día en ti y a vivir abandonados en tu divina providencia que siempre busca el bien de nosotros. Ponemos delante de ti esta oración para que la selles y nos permitas vivir cada día nuestra vida con esta actitud de confianza en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.